Quinto mandamiento, no matarás. Y yo voy a comenzar por subrayar la fuente bíblica y también del magisterio de la Iglesia, en donde se basa ese no matarás. Bueno, en primer lugar, se basa en el decálogo que Dios dio a Moisés. Éxodo 20:13, ese decálogo contiene esa expresión tan contundente, no matarás. El Señor en el Evangelio todavía profundiza más en esa palabra del decálogo. En Mateo 5, 21, 22 dice: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate sea reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. O sea que Jesús va más allá del no matarás. Para entender en dónde se basa ese no matarás tan contundente, hay un punto del Catecismo de la Iglesia Católica que yo creo que lo explica maravillosamente. Es el punto 2258 y dice: la vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Madre mía, es un punto del catecismo contundente, que dice que la vida humana es sagrada. Es sagrada. ¿Por qué? Porque es sagrada. La palabra sagrada se refiere a Dios. Sí, pero es sagrada porque ha sido creada por Dios. Desde el inicio, dice, desde el inicio. Hay una acción creadora de Dios desde el inicio. Fijaros, nosotros decimos que allí donde un padre y una madre engendran la vida, Dios infunde el alma, crea e infunde el alma. Hay como una colaboración entre Dios y el hombre en la vida. Por eso, por cierto, nosotros hablamos de procreación, no hablamos de reproducción. A ver, los animales se reproducen, pero los hombres procrean, que es otra cosa. La procreación es una colaboración con la creación de Dios. Los animales se reproducen, no se procrean, se reproducen. Nosotros, sin embargo, en todo inicio de vida humana hay una colaboración con Dios que crea un alma y la infunde. Allí donde un espermatozoide fecunda un óvulo, hay una intervención de Dios creadora, que Él crea la vida, crea el alma. El alma no viene por la generación de los padres, es una creación directa de Dios. Por eso, claro, que esta afirmación del catecismo es contundente, ¿no? Toda vida humana tiene que ser entendida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de una acción creadora de Dios. Consecuencias obvias: solo Dios es dueño de la vida desde el principio hasta el fin. La vida humana está por encima de mi voluntad. A ninguno se nos ha pedido permiso para que existiésemos. Existimos por una decisión de Dios previa a nuestra voluntad. Luego la vida no la decido yo, no la decido, me es dada. Yo no elijo la vida, me es dada. Es algo previo a mi voluntad. Esto creo que es importante entenderlo. Es algo que está por encima de mí. Bien, esto es, digamos, poniendo las bases, ¿de acuerdo? Poniendo las bases. Ahora vayamos un poco a la historia sagrada. La historia sagrada habla del primer pecado contra la vida,
que es el de Caín y Abel. Está recogido en el punto 2259 del Catecismo. Dice: la Escritura, en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, revela desde los comienzos de la historia humana la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencias del pecado original. El hombre se convirtió en enemigo de sus semejantes. Dios manifiesta la maldad del fratricidio cuando le dice a Caín: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que te abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Es importante reflexionar cómo se gestó el primer asesinato. ¿Cómo se gesta? No se explica por un simple estallido de ira. No. Es como un fruto consumado de un pecado interior que lleva tiempo gestándose. Hay un proceso interior en Caín. Como resulta que Dios miraba con agrado la ofrenda de Abel, pues Caín le tenía envidia, dice el texto. Caín se irritó sobremanera y andaba cabizbajo, porque veía que su hermano Abel resultaba más agradable a Dios, ¿no? Y ahí empieza todo. Es también muy interesante ver que en el relato bíblico otro origen de este gran pecado está en que Caín rechazó la corrección de Yahvé, porque Yahvé se dio cuenta que tenía un ataque de celos, de envidia a su hermano y le intentó corregir. Le dice Yahvé a Caín: el pecado está a tu puerta, acechando como fiera, pero tú puedes dominarlo, le dice a Caín. Ese pecado de envidia que tienes te está tocando la puerta, pero tú resiste, ¿no? Pero, o sea, que Dios tuvo misericordia, intentó ayudarle porque le veía tentado, ¿no? Pero no hubo manera, porque Caín no acogió la corrección de Yahvé y se endureció en su soberbia, y de la envidia pasó a un resentimiento, y del resentimiento al odio, y del odio al homicidio. O sea, por tanto, Caín no mató a Abel porque tuvo un mal día. No fue cosa de un mal día, ¿sabes? En realidad lo mató su envidia. Lo asesinó antes en su corazón, antes de matarlo con sus manos. Queda claro una cosa muy importante, que el pecado que no se combate por dentro se desborda por fuera. Eso queda claro. Lo que tú no combates dentro de ti se desborda por fuera. Bueno, esto es lo que narra la Sagrada Escritura con respecto al no matarás del Antiguo Testamento. Ahora llega Jesús. Y con la llegada de Jesús descubrimos la profundidad del no matarás. Gracias a Jesús nos damos cuenta de qué hay detrás del no matarás. Es en el Sermón de la Montaña cuando Jesús recuerda, ¿no?, el precepto de no matarás y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio, de la venganza. Es más, Jesús pide a sus discípulos que sepan presentar la otra mejilla, que lleguen a amar a los enemigos para poder cumplir el mandamiento del no matarás. O sea, va mucho más lejos. Es decir, si no se vence la ira, si no se vence la venganza, obviamente no estamos preservados de caer en el quinto mandamiento. ¿Cómo vencer el rencor? Pues amando al enemigo. Amad a vuestros enemigos, rogad por los que os odian. La novedad de Jesús es que el quinto mandamiento
El quinto mandamiento en realidad exige amar. La única manera de no matar es amar. Amar la vida, amar al prójimo. Superar la indiferencia, superar la tentación del desprecio, del insulto. O sea, eso es lo que Jesús nos manifiesta, ¿no? Y cuando Caín le dice a Yahvé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Jesús responde a esa pregunta y dice, sí, tú eres el guardián de tu hermano. El prójimo tiene que ser amado por ti. Si no amas a tu prójimo, si no tienes misericordia, si no tienes perdón, eres vulnerable al no matarás. Eres vulnerable. O sea, Jesús, fijaros bien, lo que Jesús añade al no matarás del Antiguo Testamento es el ama al prójimo, ama la vida. La vida es un don de Dios que tiene que ser amado y el prójimo tiene que ser amado. La única manera de vencer el odio que lleva a la muerte es perdonando. Esa es la palabra de Jesús. Bien, dicho esto, voy ahora a dar un paso más en esta reflexión y voy a entrar en cuestiones y matices concretos y prácticos, ¿de acuerdo? Con respecto al quinto mandamiento. Y me voy a servir obviamente del Catecismo de la Iglesia Católica, que es una maravilla. Y ahora voy a entrar en aplicaciones concretas con respecto al quinto mandamiento. Una cuestión práctica, la legítima defensa. Porque decimos no matarás. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la legítima defensa? El amor a sí mismo constituye un principio fundamental también de la moralidad. Es legítimo respetar el propio derecho a la vida. Por lo tanto, la legítima defensa pues, es conforme, ¿no?, a la moralidad cristiana. De hecho, fijaros que ese punto del catecismo en el que decíamos que la vida es sagrada, decía que nadie puede atribuirse el derecho a matar a un ser humano inocente, pero obviamente puede haber un agresor injusto ante el cual uno tenga derecho, porque no tiene otro remedio de defenderse que teniendo que acabar con la vida de un agresor injusto. Eso está reconocido en la moral cristiana. Fijaros lo que dice el catecismo. La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber para el que es responsable de la vida de otro. Es decir, que un cristiano puede renunciar a la legítima defensa si no está en juego el bien de otros. Pero yo no puedo renunciar a la legítima defensa cuando está en juego la vida de quienes nos han encomendado para que yo los cuide. Por ejemplo, un padre no puede renunciar a la legítima defensa cuando tiene que defender a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues este es un matiz importante que hace el catecismo. Otro matiz importante, voy avanzando en temas, el tema de la pena de muerte. ¿Qué es lo que opina la moral católica sobre la pena de muerte? Eso está tratado en el punto 2267 del Catecismo, que por cierto es quizás uno de los únicos puntos del Catecismo que ha tenido un retoque desde que se promulgó el Catecismo con el Papa Francisco. Se hizo un pequeño retoque. Bueno, entonces, digamos, es cierto que en la Sagrada Escritura se da por supuesto que existe el derecho a la pena de muerte. De hecho, cuando Jesús le dice a Pilato, tú no tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto, cuando le dice Pilato, ¿no sabes que yo tengo poder para quitarte la vida o para respetarte la vida? Y Jesús le dice a Pilato, tú no tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto. Es decir, en la tradición, en la Sagrada Escritura y en la tradición cristiana se reconoció el derecho a que las autoridades pudiesen aplicar la pena de muerte para defenderse de los injustos agresores. Lo que la Iglesia Católica dice
es que, claro, con el paso del tiempo, las autoridades legítimamente constituidas tienen otros recursos sin necesidad de tener que recurrir a la pena de muerte para defenderse frente a un injusto agresor. Y que además una de las finalidades que tiene que tener la pena que se impone a alguien culpable es que se redima. Cuando castigamos a un delincuente, queremos que ese delincuente se redima, que cambie de vida, ¿no? Y la pena de muerte no es precisamente, ¿no?, la posibilidad de que comience una vida nueva, bueno, comience la vida eterna, claro. Por lo tanto, la postura que toma la Iglesia Católica con respecto a la pena de muerte es la de decir: no creemos que en las circunstancias de nuestro mundo actual haya situaciones en las que sea necesario recurrir a la pena de muerte. No, tenemos otras formas de protegernos frente a los injustos agresores. Existe un sistema penitenciario mucho más desarrollado que existió en siglos anteriores, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sí hay un no claro y contundente a la pena de muerte. En Estados Unidos, por cierto, hay un movimiento de cristianos muy contrario contra la pena de muerte, que todavía en Estados Unidos es legal, ¿no? Y el nombre que tiene ese movimiento de cristianos, ¿sabéis cuál es? Se llama No matéis a Caín, porque en la Sagrada Escritura, cuando Caín mató a Abel, Yahvé dijo: cuidado con que nadie mate a Caín. Curioso, ¿eh? Y marcó a Caín con una señal para que nadie pusiese la mano sobre Caín. Es curioso eso, ¿eh? No matéis a Caín. Caín tendrá que responder delante de Dios, pero tú no eres quien para hacer de Dios delante de Caín, ¿no? Bueno, creo que es un texto muy, muy clave. Bien, hay que decir una cosa, ¿no? Que salvo cuestiones un poco, digamos, como esta que he dicho de la legítima defensa o de la pena de muerte, etcétera, gracias a Dios, hoy en día la sensibilidad mayoritaria que existe en el mundo tiene una conciencia moral grande contra el homicidio. Gracias a Dios, yo creo, ¿no?, pues que nos parece una barbaridad acabar con la vida de alguien, por mucho que se produzcan homicidios, muchísimos, porque nosotros vivimos en un país en el que los homicidios son pocos, pero te vas, por ejemplo, a México, y en México, bueno, pues hay una cantidad de homicidios anuales de decenas de miles, 60.000 homicidios anuales, que te quedas impresionado. Pero, gracias a Dios, la opinión pública se escandaliza, en el sentido correcto de la palabra. O sea, gracias a Dios, creo que existe una conciencia global de la barbaridad de perpetrar homicidios, ¿no? Pero, sin embargo, desafortunadamente, nuestra cultura, esa cultura de la no violencia, tiene muchas contradicciones. Hay otras materias en las que no hay tanta claridad en la conciencia global, social, para hablar contra el homicidio. Por ejemplo, pues en el aborto, claro, en el aborto. Es curioso, ¿no? Que es como si fuese un eclipse de la razón en el que, bueno, eso es como un capítulo, es como si fuese un pecado de época. ¿Qué es un pecado de época? Un pecado de época es aquel en el que los coetáneos, los que viven en ese momento, no lo perciben como tal. No lo perciben como tal. Por ejemplo, en un tiempo existió la esclavitud. Oye, la gente que vivía en ese tiempo le parecía normal, no se cuestionaban que hubiese esclavos. Era un pecado de época. La gente de ese tiempo estuvo ciega.
Y no se les fundían los plomos, porque lo lógico es que se te fundan los plomos y que pongas el grito en el cielo, pero ¿cómo podemos tener esclavos? Hubo una ceguera colectiva, de permitir la esclavitud. Bueno, pues algo por el estilo pasa hoy en día con el aborto, que es otra ceguera colectiva. Pero ¿cómo se puede hablar de un derecho humano y de un progresismo? ¿De qué es eso? ¿De qué estamos hablando, no? Algún día, dentro de un tiempo, ojalá no sea mucho, algunos dirán, pues en un tiempo el aborto se vio. O sea, dice, pero bueno, pues ¿cómo es posible eso, no? Sí, especialmente en el tema del aborto existe como una ceguera colectiva, un eclipse de la razón. Y el Catecismo de la Iglesia Católica es súper contundente. Dice, la vida humana, 2270, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Es decir, la vida humana es persona desde el principio. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Es que va a haber una vida humana que no sea persona? A ver. ¿O en qué otro momento comienza a ser persona? ¿Comienza a ser persona en el parto? Algunos dicen que uno comienza a ser persona cuando se inscribe en el registro civil. Ojo, esa es la afirmación del liberalismo. Uno comienza a ser persona cuando se inscribe en el registro civil. Vamos a ver. Pero la vida humana comienza en la concepción, no en el consenso. La vida humana comienza en la concepción, no en el consenso de vamos a decidir nosotros de cuándo comienza. Tú di lo que te dé la gana, pero la vida humana no eres tú el que decides. Vamos a decidir que la vida la comenzamos a partir del mes, que la vida humana la consideramos persona a partir del mes tercero, sexto, octavo, noveno, cuando se inscriba en el registro civil. A ver. Obviamente nosotros no volvemos a hacer la referencia de decir, incluso hoy en día, la ciencia, la biología, viene en ayuda de la ética, porque, fíjate, ¿no? Hoy en día la biología, la biogenética, ha descubierto pues, que el código genético de un ser humano está totalmente configurado desde el momento de la concepción. O sea, el ADN de la persona, el ADN en el que está todo lo que tú eres y vas a ser, se ha configurado en el mismo momento de la concepción. No se ha configurado más tarde, no. En el momento de la concepción tu ADN es totalmente propio, singular. No hay otro ADN en el mundo como el tuyo. Entonces, biológicamente incluso es así. No hay un salto cualitativo, sino cuantitativo desde el momento de la concepción, ¿no? A partir de ahí ya todo es cuantitativo, pero no es cualitativo. Bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú imaginémonos lo que es un coche construido en serie. Comienza la fábrica y en la fábrica entran las láminas de acero y termina la fábrica y sale el coche ya. Entonces, una pregunta sería, ¿en qué momento el coche comienza a ser coche? Cuando la lámina ya la han doblado y comienza a tener forma, cuando dentro de la cadena le meten el motor, cuando le conectan las ruedas, cuando ya el cableado está, ¿en qué momento comienza a ser coche? Eso sería muy discutible, pero es que ese ejemplo no se puede aplicar en absoluto a la persona humana, por una gran diferencia, porque en esa cadena, para que ese coche salga, le estás continuamente añadiendo y añadiendo y añadiendo elementos desde fuera, mientras que al ser humano no hay que añadirle nada, hay que dejarle desarrollarse, porque ya está desde el principio. Ojo con esta diferencia.
en la cadena de montaje de un motor tú no haces más que añadirle cosas desde fuera, pero el desarrollo de un embrión no se le añade nada. Es ese código genético el que se va desarrollando. Por lo cual, digamos, pues es persona desde el principio, obviamente, ¿no? Bueno, por lo tanto, la vida comienza desde la concepción y no desde el consenso. Y por lo tanto, hay que entender que existe aquí, pues yo diría un eclipse de la razón, un eclipse. Este es también el motivo por qué la Iglesia mantiene una pena canónica especial sobre este pecado. Sobre el pecado del aborto, la Iglesia mantiene una pena de excomunión. Está explicado en el punto 2272 del Catecismo. Y alguno podría decir, bueno, ¿y por qué se castiga con pecado de excomunión al aborto y no al parricidio? Por ejemplo, yo si mato a mi padre no tengo pena de excomunión, pero si mato... A ver, obviamente no es porque uno sea más grave que el otro, es sencillamente porque gracias a Dios en lo de matar al padre no existe una ceguera colectiva, sino que todo el mundo entiende que eso es una barbaridad, ¿no? Pero sin embargo en el tema del aborto sí existe una ceguera colectiva y la Iglesia también, queriendo iluminar la ceguera y la oscuridad de la conciencia, intenta llamar la atención con esa pena de excomunión, intenta llamar la atención para que no se habitúe la sociedad, ¿no?, a una barbaridad como esa. Es como también una llamada de atención, diciendo, cuidado, Claro, es tan sencillo abortar, cada vez es más sencillo abortar, ¿sabes? Es tan sencillo. Incluso hoy en día muchísimos abortos son con un fármaco. Por eso esa pena de excomunión no es sino un recurso pedagógico para que, a pesar de esa facilidad con la que una barbaridad puede ocurrir, sin embargo no dejemos de caer en cuenta de la barbaridad que supone. El Catecismo también a este respecto del aborto hace un matiz, hace una consideración muy práctica sobre el diagnóstico prenatal. Ojo a esto, porque hay muchas personas que no abortan, pero que sí hacen un diagnóstico prenatal a ver si el feto viene con algún problema. Y uno puede hacer ese diagnóstico prenatal con una mentalidad abortista. Aunque luego igual de facto no había ningún problema y todo sigue adelante, pero ojo, también estás pecando cuando uno hace un diagnóstico prenatal con una mentalidad abortista, ojo, también está participando de este pecado. Tiene como una voluntad condicional de abortar si hay problemas. Puede haber una cierta complicidad moral con el aborto en ese diagnóstico prenatal. Es verdad que una persona dice, bueno, yo quiero hacer un diagnóstico prenatal, pero en absoluto con una intencionalidad abortista, sino porque quiero yo estar bien preparado. Puede ser que alguien haga un diagnóstico prenatal sin una intencionalidad abortista. Pero es importante, ¿no? Hay que decir que el diagnóstico prenatal ha hecho que los síndromes de Down prácticamente desaparezcan. Ojo, fijémonos en eso, que los síndromes de Down es como una especie de limpieza étnica la que ocurre contra ellos. Entonces, este matiz también el Catecismo de la Iglesia Católica habla de ello. Como veis, el Catecismo de la Iglesia Católica hila fino a la hora de tratar los temas. También habla del supuesto
uso terapéutico o finalidad terapéutica como algo que justificaría el aborto en alguna ocasión. Por ejemplo, ¿no? Dice 2275, es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible. Porque resulta que hoy en día la ciencia ha conseguido que los embriones humanos, o sea, un ser humano ya concebido, pueda ser utilizado para generar células madre totipotentes, células madre que pueden ayudar a regenerar tejidos que están moribundos. Tú haces un embrión, lo sacrificas y lo conviertes en células madre totipotentes, porque además tienen mucha mayor capacidad de regeneración que las células madre del cordón umbilical, que son pluripotentes, pero no son totipotentes. Y entonces dice, mira, podemos utilizar los embriones humanos para sanar enfermedades. A ver un momento, un ser humano no puede ser utilizado como medicamento. El fin no justifica los medios. No podemos justificar con fines terapéuticos el sacrificio de la vida humana en la fase embrionaria o en la que fuere. Entonces, es impresionante, ¿no? Pero obviamente también eso está ocurriendo. Es increíble, pero eso también está ocurriendo. Como también está ocurriendo que la fecundación in vitro es una de las fuentes y de los motivos principales por los que se producen abortos. Porque, claro, se fecundan muchos embriones en la fecundación in vitro y luego se implantan, se hace una selección eugenésica entre los embriones que se han fecundado a ver cuál implanto y cuál no implanto. Y entonces se está justificando que yo, para intentar conseguir un embarazo, me dejo por el camino no sé cuántos embriones que han quedado sacrificados. Entonces, el supuesto fin terapéutico no justifica el sacrificio de un embrión humano nunca. Bueno, como veis hay muchos temas delicados en torno al respeto a la vida. Vamos a otro tema, ¿no? A otro tema que es también trascendente, el de la eutanasia. A ver, hay una distancia infinita entre morir y matar. Hay una distancia infinita. Entonces, la Iglesia Católica afirma con contundencia la inmoralidad de la eutanasia. Dice 2277, cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de las personas enfermas, moribundas. Es moralmente inaceptable. Por tanto, una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. Es verdad que también nosotros nos posicionamos en contra o criticamos lo que se llama encarnizamiento terapéutico. Un cristiano no, por defender la vida, no defiende el llamado encarnizamiento terapéutico, o sea, una utilización desproporcionada de medios para intentar alargar la vida, por un poco tiempo más, porque a veces uno dice, bueno, pues me pongo a hacer un sobreesfuerzo de intentar alargar la vida un tiempo más y para ello pongo no sé cuántos medios. Bueno, pues en absoluto defendemos tal cosa. Creo que uno tiene el derecho y el deber, ¿no?, de hacer un discernimiento de si tengo un cáncer y que el cáncer no es curable, y entonces a mí me dicen que
se puede hacer una intervención en la que muy agresiva, en la que quizás yo consiga pues ampliar pues unos meses mi vida, pero no va a ser curable el cáncer. Entonces tengo que elegir entre si hacer esa quimioterapia agresiva y quizás y si las cosas van bien, que viva unos meses más, o renunciar a esa quimioterapia agresiva y morir de una manera en la que no pase por esa quimioterapia, pues decir yo renuncio a ese tratamiento agresivo, eso no es eutanasia, sino que es renunciar a un encarnizamiento terapéutico, ¿de acuerdo? Eso no es. La eutanasia es, de alguna manera, el que alguien, por acción o por omisión, está, de alguna manera, acabando con la vida. Por omisión se entiende, pues imagínate que alguien se decida, pues, quitarle la hidratación. Si tú a una persona le quitas la hidratación, al final se morirá deshidratada. Ya, pero es que, obviamente, la estás matando de deshidratación. Y por acción, que suele ser lo frecuente, lo que se entiende hoy en día, por acción, obviamente, pues es a través de fármacos, pues que acaban con la vida de una persona. Es verdad que este tema comienza a ser complicado, porque creo que hoy en día, y voy a decir ahora una cosa que no está en el catecismo, voy a decir algo que no está en el catecismo, pero es que claro, lo veo desde la experiencia diaria. Creo que a veces también se está recurriendo a los cuidados paliativos, que los cuidados paliativos en sí mismos son totalmente morales, que en el fondo es pues, el que se ayude a una persona a morir, pues evitando sus sufrimientos, es decir, que tiene una capacidad, ¿no? Una capacidad hoy en día la medicina muy importante de eliminar el sufrimiento y los dolores, ¿no? A través de los cuidados paliativos. Pero algo que me preocupa es que creo que a veces los cuidados paliativos se están utilizando de una manera que son casi como un recurso para programar el fin de la vida. Voy a contar un caso tengo un hermano sacerdote, un hermano sacerdote que me contó hace un tiempo un caso que había tenido, me dice que fue tremendo, porque me dice, me viene una persona a preparar el funeral para su padre, ¿no? Y estaba él pues tomando los datos de la partida de defunción. ¿Y cuándo va a ser el funeral? Pues tal. Pues el próximo lunes, si le parece, ¿puede ser? Pues sí, puede ser y tal. Y dice, dígame la fecha de fallecimiento. Y le dice, pasado mañana sobre las 12. Dice, pero ¿cómo dice usted pasado mañana? Será antes de ayer, ¿no? Dice, no, es pasado mañana, es que le van a sedar y le sedarán más o menos a la tarde y nos dicen que se morirá al día siguiente. A ver, vamos a ver. Se pueden utilizar cuidados paliativos de una manera que en el fondo es una especie de eutanasia encubierta. Porque los cuidados paliativos, una sedación sin retorno, tiene sentido únicamente cuando no existe la posibilidad de una sedación inferior. O sea, es decir, si alguien su dolor o su sufrimiento puede ser sedado sin necesidad de una sedación sin retorno, pues lo lógico es recurrir a una sedación inferior. La sedación que ya no tiene la capacidad de recuperación solo es explicable moralmente cuando no hay otra forma de aminorar el sufrimiento de una persona. No darle darle una sedación definitiva que ya no tiene retorno, creo que obviamente, ¿no?, tiene un riesgo muy grande de estarse metiendo ya en el campo de la eutanasia. Entonces, creo que a la hora de acompañar ese momento del sufrimiento de nuestros seres queridos, yo viví esto también con el caso de nuestra madre. Tenemos que cuidar, ¿no?, de que nuestros seres queridos pues, sean acompañados
con ese recurso que hoy en día, gracias a Dios, ¿no? Pues permite que los dolores y los sufrimientos sean aliviados, pero sin programar su muerte mediante los cuidados, mediante una sedación definitiva. Bueno, de esto obviamente el catecismo pues no dice nada, pero creo que a mí me parece, ¿no?, que también es necesario decirlo. También el catecismo aborda el tema del respeto a la salud, señores, el propio respeto a la salud dentro del no matarás, ¿no? La vida y la salud física son bienes preciosos, confiados por Dios, que debemos de cuidar. Entonces habla de que la virtud de la templanza tiene que llevarnos a evitar excesos con la comida, con el alcohol, con el tabaco, que pueden perjudicar nuestra vida, o hábitos de vida, por ejemplo, con la afición inmoderada a la velocidad. Y son cosas que a veces no les damos la suficiente importancia, ¿eh? Pocas veces vemos que alguien viene a confesarse y que se confiese de conducir imprudentemente, pero igual nos deberíamos de acusar mucho más en la confesión de conducir imprudentemente. Por ejemplo, esto no es ninguna tontería. Entra el quinto mandamiento, ¿no? Ser imprudente en la vida. Pues ojo con eso. Es un tema muy serio. Es un tema muy serio, ¿no? No cuidar suficientemente de nuestra salud, porque ahora lo que está de moda es descuidar tu salud y luego para intentar compensar al gimnasio, ¿eh? O sea, esto es lo que ocurre un poco. Por una parte, tejemos y destejemos, ¿no? Nos desmadramos y luego voy al gimnasio para intentar compensar el desmadre que he tenido. A ver, sería un poco más normal, pues que viviésemos en austeridad, ¿no? En austeridad. O sea, que también, curiosamente, el catecismo aborda esa obligación que tenemos del cuidado de la propia salud. Y obviamente aborda también un tema importantísimo, el tema de la guerra, que por cierto, yo hoy he compartido en redes sociales un vídeo tremendo de una madre a la que le dan la noticia de que su hijo en Ucrania, que pensaba que estaba muerto, resulta que está vivo. Madre mía, qué momento tan impresionante, ¿no? Y yo una cosa que he comentado compartiendo eso en las redes sociales es que detrás de las guerras hay un pecado gravísimo, o sea, gravísimo, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica habla de que puede existir el recurso a la guerra como una legítima defensa. Claro, si Hitler invade Francia, los franceses tendrán derecho a hacer una guerra defensiva, ¿no? Incluso el Catecismo de la Iglesia Católica habla de cuáles pueden ser las condiciones para que una guerra defensiva sea moralmente justa, ¿no? Dice, pues tiene que haber por lo menos cuatro causas. Dice que el daño causado por el agresor a la nación sea duradero, grave y cierto, que todos los demás medios para evitar la guerra hayan sido ineficaces, que yo haya intentado el diálogo, que haya intentado esto, que se reúnan las condiciones para tener un éxito, porque si no vas a tener éxito no te metas, ¿no? Que el empleo de armas no entrañe males y desórdenes más graves de los que quieran evitar. Claro que podrá alguien, en un caso, recurrir a la defensa armada, ¿no? Pero vamos a ser claros, ¿no? Las guerras, uno sabe cómo entra en ellas y no sabe cómo sale de ellas. Y una guerra puede comenzar con una causa justa, pero al final son los inocentes los que pagan el pato en las guerras, ¿sabes? Son los inocentes. Entonces, yo creo que tenemos que tener un espíritu pacífico. Dice el Catecismo 2308, todo ciudadano y todo gobernante está obligado a empeñarse en evitar las guerras. Así lo dice el Catecismo, empeñarse en evitar las guerras. Yo recuerdo que mis padres, ¿no?, cuando me hablaban de la guerra civil, me decían, lo último es una guerra, y lo último es una guerra civil. O sea, empeñarse en evitar la guerra. Y entonces hay que ver qué
cosas subyacen detrás de las guerras, ¿no? Que las provocan: injusticias, nacionalismos, ideologías. Ojo con el peligro de la acumulación de las armas, porque cuando las naciones se arman, mal asunto. Las escaladas armamentísticas, mal asunto. En España hay un refrán que dice, ¿no? El refranero español es muy sabio. Dice: las armas las carga el diablo. Como tengan las armas muy cargadas, mal asunto. Las armas las carga el diablo. Cuidado. Estar muy armados. Por eso también la Iglesia es muy crítica frente al gasto armamentístico. Mira, cuidado con eso, ¿no? Y otra cosa que advierte el Catecismo es que es una barbaridad que en las guerras hay límites en las guerras, ¿no? Y uno de los límites es el ataque a la población civil. Fíjate lo que hemos visto en Gaza. Oye, si los terroristas están debajo de túneles, tú lo que no puedes hacer es bombardear a todos los que están encima. Eso es una barbaridad. Tú no puedes matar a 70.000 personas que están ahí arriba porque los terroristas están escondidos debajo. Tú no puedes bombardear las poblaciones civiles. Entonces, claro, eso es otro límite muy claro, ¿no? Igual que el respeto a los prisioneros, el respeto a los heridos, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica concluye hablando de la importancia de la objeción de conciencia, que cuando nosotros amamos la paz, a veces alguien tiene que hacer una objeción de conciencia y tiene que decir: yo no colaboro con esto, ¿no? Uno no puede decir: es que a mí me toca obedecer y alguien me manda a hacer una barbaridad y yo, no, perdón, yo tengo obligación de tener objeción de conciencia cuando lo que me están mandando es una barbaridad. Por ejemplo, los médicos que se niegan a practicar abortos tienen obligación de hacer una objeción de conciencia. Yo no puedo hacer eso. O yo soy un farmacéutico, yo no voy a estar vendiendo un fármaco que sé que es para abortar, porque de alguna manera me estás haciendo a mí colaborar con ello, ¿no? O sea, la objeción de conciencia es clave. Voy a concluir recomendándoos una película. Eso no esperabais, os da una sorpresa aquí yo. Vamos a ver. Hay una película que merece la pena que se llama Vida Oculta. Vida Oculta, muy bonita. Es del año 2019. Y es la vida de un beato alemán, Franz Hargerstatter, bueno, en fin, seguro que lo estaré diciendo mal. Este hombre fue un campesino austríaco que se negó a jurar fidelidad a Hitler y a ir al ejército. Y tenía una familia maravillosa, pero él en conciencia decía: yo no puedo hacer eso, ¿no? Y fue mártir, ¿no? Entonces la película tiene una belleza, la mujer, claro, la gente no entiende que ese hombre, ¿no? Que ese hombre tenga esa objeción de conciencia. Pero él decía: yo no cuestiono lo que hagáis vosotros, pero yo no puedo hacerlo. Y eso le llevó al martirio. Merece la pena ver esa película, además es muy bella en imagen, ¿no? Vida Oculta. Y también hay otro film emblemático sobre la objeción de conciencia contra la violencia, que es una película muy famosa de Mel Gibson, que es Hasta el último hombre, que esta es más conocida, ¿no? Bueno, pues bien, todo ello nos habla de que tenemos que ser hijos de la paz. Nosotros estamos llamados a ser hijos de la paz. Jesús es príncipe de la paz. Nosotros incluso tenemos que ir mucho más lejos del no matarás, sino es ama la vida y ama incluso al enemigo. O sea, es que la respuesta de Jesús con respecto al quinto mandamiento es que no puede ser más contundente, ¿no? Entonces creo que nos tenemos que caracterizar. La verdad es que el cristianismo, solamente por el hecho de que mantenga la bandera de la defensa de la vida, ya solamente por eso
ante muchas personas les deja claro que el catolicismo es la religión verdadera, revelada por Jesucristo, la que se mantiene la plenitud de esa revelación que Cristo nos trajo. Creo que eso es uno de los signos más claros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.